Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. El tema que hoy nos corresponde es caracteres generales de los dientes, que corresponde al tema 2 de la asignatura. Bueno, cuando vamos a hablar de caracteres generales de los dientes, vamos a hablar de manera general qué características anatómicas llegan a presentar las piezas dentarias. Lo primero que vamos a hablar del color, porque cada pieza dentaria, ya sea en dentición temporaria o en dentición permanente, van a presentar diferente color. También vamos a hablar del tamaño, porque no todas las piezas van a presentar un mismo tamaño. También vamos a hablar de la forma que van a presentar cada pieza dentaria. Y por último, vamos a hablar de la dureza. En la siguiente diapositiva vamos a ir describiendo el color, el tamaño, la forma y la dureza que van a presentar las piezas dentarias. El color de los dientes es muy distinto en la dentición permanente y en la dentición temporaria. Ahora, el color se debe al grado de calcificación que vaya a presentar la pieza dentaria. Por ejemplo, en los dientes permanentes van a presentar un color blanco amarillento. Esto se debe al grado de calcificación que van a presentar estas piezas dentarias. En cambio, en los dientes temporarios van a presentar un color blanco azulado. Esto se debe a que en la dentición temporaria los dientes están en proceso de calcificación. Para poder diferenciar dentición permanente de una dentición temporaria, nos vamos a ir directamente al color. La tonalidad de color no es la misma en toda la superficie dentaria. Puede llegar a variar. A nivel cervical se encuentran zonas más oscuras, porque a ese nivel está formada por dentina y esmalte. En cambio, a nivel del borde incisal está formada solamente por esmalte. Por eso a ese nivel es más translúcido. Ahora, la dentina es aquel tejido que le va a proporcionar el color a la pieza dentaria. Ahora, en aquellas piezas dentarias jóvenes, donde nos indican que el esmalte están formadas por capas delgadas, muchas veces la pulpa dentaria es aquella que va a otorgar color a la pieza dentaria, pero eso ocurre únicamente en piezas dentarias jóvenes. Ahora, puede existir cambio de coloración en las piezas dentarias. Se puede dar por causas patológicas, por el hábito alimenticio, por el consumo de tabaco, por el consumo excesivo de colorantes como ser café, gaseosas, puede llegar a cambiar lo que es la pieza dentaria. Ahora, también existen factores que influyen en el color del diente. Uno, el grado de calcificación que presenta el esmalte. Cuando el esmalte no está bien calcificado, puede producirse un defecto en el color. También debemos ver el estado de la dentina, el estado de la pulpa dentaria. También existe cambio de coloración de las piezas dentarias. Esto se debe por la ingesta de medicamentos, ya como ser la tetraciclina. También por la ingesta de hierro, que puede llegar a pigmentar la superficie de la pieza dentaria. Por el consumo excesivo de flúor, también puede existir el cambio de coloración de las piezas dentarias. Ahora, otra alteración que va a presentar las piezas dentarias en el color es la hipocalcificación. Entonces, la hipocalcificación se produce cuando el esmalte está formada por una deficiente cantidad de calcio, lo cual hace que este esmalte se presente como unas capas finas y débiles. Ahora, la hipocalcificación se presenta en la corona como unas manchas blanquecinas, lechosas o azuladas. Entonces, si nosotros observamos ese color, nos indica que esta pieza dentaria tiene una deficiente cantidad de calcio. Ahora, estas piezas dentarias son más susceptibles a caries porque ya no están protegidas con suficiente esmalte. Ahora, otra característica de los dientes en general que presenta es el tamaño de los dientes. El tamaño de los dientes varía de acuerdo a las características que vaya a presentar la persona.
Por ejemplo, si la persona presenta un macizo facial amplio, los dientes son grandes y presentan una porción radicular muy desarrollada. Pero también existe diferencia de tamaño entre el sexo femenino y el sexo masculino. En el sexo femenino, las piezas dentarias son más pequeñas y más débiles si lo comparamos con el sexo masculino. ¿Cómo podemos determinar el tamaño en el sexo femenino y en el sexo masculino? Como por ejemplo, vamos a dar las medidas del diámetro mesiodistal, del incisivo central y del incisivo lateral. Esto se da porque estas piezas son de diámetros más desproporcionados. Entonces, ambas piezas nos van a poder ayudar para determinar si es del sexo femenino o del sexo masculino. Pero para eso nosotros vamos a recurrir a un índice, que es al índice de Hutchinson. El índice de Hutchinson toma en cuenta el diámetro mesiodistal del incisivo central superior y el diámetro mesiodistal del incisivo lateral superior por 100. ¿Ya? Entonces, según esta fórmula, nosotros vamos a poder determinar si es del sexo masculino o del sexo femenino. ¿Pero qué nos dice? Si el resultado que obtenemos es menor a 150, corresponde al sexo masculino. Si el resultado es mayor a 150, corresponde al sexo femenino. Entonces, este índice de Hutchinson nos ayuda mucho a determinar si es del sexo femenino o del sexo masculino. Pero este índice de Hutchinson toma en cuenta a dos piezas dentales, que es el incisivo central superior y el incisivo lateral superior. ¿Por qué estas piezas? Porque estas piezas son más desproporcionadas. Ahora hacemos un ejemplo. Primeramente, vamos a medir el diámetro mesiodistal del incisivo central superior, que es de 10 milímetros. Aquí anotamos 10 milímetros. Seguidamente, vamos a ir reemplazando como está en la fórmula. Seguidamente, vamos a medir el diámetro mesiodistal del incisivo lateral superior y lo anotamos a este nivel, igual que nuestra fórmula. Y hacemos por 100. Entonces, vamos a dividir el diámetro mesiodistal del incisivo central superior, que es de 10 milímetros, dividido por el diámetro mesiodistal del incisivo lateral, que es de 6,7 milímetros, por 100. El resultado que obtenemos es de 149. Entonces, me dice que es del sexo masculino. Otro ejemplo. Por ejemplo, aquí vamos a reemplazar. Vamos a medir el diámetro mesiodistal del incisivo central, que vendría a ser 9,2 milímetros, reemplazando la fórmula. Luego nos vamos al incisivo lateral, que viene a ser 5,9 milímetros. Entonces, el 9,2 del incisivo central superior lo vamos a dividir por el 5,9 milímetros del incisivo lateral. Ambos lo dividimos, lo multiplicamos por 100. El resultado que obtenemos es de 155. Entonces, este resultado es mayor a 150 y nos dice que es del sexo femenino. Entonces, en resumen, cuando hablamos del tamaño de los dientes, tenemos que tomar en cuenta mucho al índice de Hutchinson. El índice de Hutchinson nos ayuda a determinar si es del sexo femenino o del sexo masculino. Este índice de Hutchinson toma en cuenta solo dos piezas dentales, el incisivo central superior y el incisivo lateral superior. El diámetro mesiodistal de ambas piezas dentales. Los divide, los multiplica por 100 y el resultado que obtenemos, si es mayor a 150, es del sexo femenino. Si es menor a 150, es del sexo masculino. ¿Por qué toma únicamente de referencia a estas dos piezas dentales? Porque son las más desproporcionadas. Ya. Ahora, también cuando hablamos del tamaño de los dientes, vamos a hablar del índice dental establecido por Flower. ¿A qué hace referencia el índice dental? Primeramente, señala el tamaño de los dientes. Pero en esta ocasión, Flower ha hablado de las dimensiones de la cabeza ósea. Entonces, según la cabeza ósea, Flower ha establecido a lo que viene a ser nuestro índice dental. ¿Pero qué referencias anatómicas ha tomado en cuenta para hablar del índice dental? Primeramente, vamos a ubicar lo que es el agujero occipital. Ubicamos lo que viene a ser el agujero occipital y en la parte central del agujero occipital trazamos una línea
hasta la sutura frontonasal, que vendría a ser a este nivel. Entonces trazamos una línea. Seguidamente vamos a ver la distancia de la cara mesial del primer premolar superior con la cara distal del tercer molar superior. Entonces, esas referencias anatómicas ha tomado en cuenta Floer para hablar del índice dental. Ahora, esta es la fórmula que utiliza Floer para determinar nuestro índice dental. Va a medir la longitud de los dientes por 100 dividido por la longitud del eje craneofacial. Entonces, el resultado que obtenemos de todas estas medidas nos indica el índice dental. Ahora, las cifras que maneja Floer para determinar nuestro índice dental nos indica, si nos resulta 42, nos dice que son microdontos. Si tenemos como resultado 43, nos dice que son mesoodontos. Y si el resultado es de 44, nos dice que son macrodontos, que enseguida les voy a explicar a qué se refiere con estos términos. Pero lo importante es saber que Floer nos va a hablar del índice dental. Señala el tamaño de los dientes. ¿A qué hacemos referencias con el término de microdonto, macrodonto, mesodonto? Microdonto, como su nombre lo indica, micro, pequeño, odonto, diente. Son piezas dentarias pequeñas, ya como podemos observar en la imagen, son piezas dentarias pequeñas, pero manteniendo sus estructuras anatómicas que los correspondan. En cambio, cuando hablamos de macrodonto, macro, grande, odonto, diente, son piezas dentarias grandes, más grandes de lo normal, como podemos ver en la imagen. Estos son la imagen de los incisivos centrales, que son más grandes de lo normal. También podemos hablar de los mesodontos. En los mesodontos nos indica que tienen tamaños equilibrados. Ni son grandes, ni son macrodontos, ni son microdontos o pequeños. Son piezas dentarias normales, equilibradas en tamaño. Ahora, otra característica general de los dientes es la forma dentaria, pero cuando hablamos de las formas dentarias vamos a hablar según dos autores, según Leon Williams y según Crespin. Leon Williams ha llegado a determinar tres tipos fundamentales de forma dentaria, pero esta forma los ha clasificado de acuerdo al macizo facial que vayan a presentar la persona. Por ejemplo, lo ha clasificado en formas cuadradas, formas ovoidales y formas triangulares. Aquí está, como lo podemos ver en esta otra imagen. Formas cuadradas, formas triangulares y forma ovoidal. Leon Williams nos dice que debe existir relación en las piezas dentarias anteriores y piezas dentarias posteriores. Él dice que existe relación. Por ejemplo, en un sujeto, en los incisivos, si predomina su mayor diámetro longitudinal coronario, nos dicen que el premolar y los molares van a presentar características iguales, donde presentan coronas grandes, sus cúspides de mayor altura, donde el plano de inclinación se encuentra cerca a vertical. Pero también dice, si en aquellos sujetos que presentan las piezas dentarias cuadradas, nos dice que los premolares y molares van a ser más pequeños. La altura de las cúspides son de menor tamaño y el plano de inclinación se encuentra en relación más cerca a la horizontal. De tal manera, entonces, como resumen diríamos que Leon Williams ha dado tres formas fundamentales de los dientes, que son cuadrados, ahí está, que son los cuadrados, que son los triangulares y que son los ovoidales. Son las únicas formas que ha dado Leon Williams, pero que estas formas debe existir una relación con las piezas dentarias posteriores. Ahora, otra forma dentaria, según Crespin, ha hecho un estudio más profundo, examinando la forma de la corona dentaria con el criterio de aplicación a una prótesis. Lo ha estudiado o ha dado la forma dentaria más profunda. ¿En qué lo ha clasificado? Lo ha clasificado en forma cuadrangular, trapezoidal con base mayor en cervical, trapezoidal con base mayor en oclusal y una forma ovoidal. Si ustedes se fijan, aquí es un poquito ya más complicado. ¿En qué caras podemos observar estas formas?
Por ejemplo, la forma cuadrada la vamos a observar en la cara proximal del molar inferior. La forma trapezoidal con base mayor en cervical la vamos a observar en la cara vestibular del canino inferior. Trapezoidal con base mayor en oclusal lo vamos a observar en la cara proximal del premolar superior. Y la forma ovoidal podemos observar en la cara vestibular del molar superior. Entonces, cuando hablamos de las formas dentarias, vamos a hablar según dos autores, según Crespi y según Leon Williams. Según Leon Williams, son tres formas: forma ovoidal, forma triangular y forma cuadrada, nada más, pero que debe existir relación con las piezas dentarias posteriores. Existe relación. En cambio, Crespi, él ha estudiado con los criterios más para usar en prótesis. Entonces lo ha clasificado en cuadrangular, en trapezoidal con base mayor en cervical, trapezoidal con base mayor en oclusal y ovoidal. Entonces deben de tener en cuenta muy bien estas formas anatómicas que presentan las piezas dentarias. Diamond es un autor que establece una serie de caracteres constantes y normas e indica cuya modificación a estos caracteres constantes y normas puede alterar la forma y el tipo del diente. Entonces, Diamond dice, si nosotros vamos a alterar, ahí está, el número de lóbulos que integra el diente, si nosotros alteramos la forma que tiene la pieza dentaria, o alteramos el contorno de la pieza dentaria, o alteramos la ubicación de la pieza dentaria, o la relación que existe entre pieza y pieza, puede existir una alteración, ya sea en la forma y en el tipo de diente. Por eso Diamond nos indica que no debemos realizar modificaciones en la pieza dentaria. No debemos realizar modificaciones en cuanto al número de lóbulos, no debemos cambiar la forma de la pieza dentaria, el contorno, todo este contorno de la pieza dentaria, no debemos cambiar la ubicación que presentan las piezas dentarias, la relación que existe entre las piezas dentarias. Si nosotros hacemos todo ese cambio, puede existir distintas formas o tipo de diente. Ahora, la modificación de los dientes puede ocurrir en cualquiera de las piezas dentarias. Ahora también vamos a hablar de otra característica de forma general de la pieza dentaria, que viene a ser la dureza. Cuando hablamos de la dureza, vamos a hablar de un tejido bastante duro que está formado por un mineral, que es la hidroxiapatita, que está formado también por una proteína. En este tejido que vamos a hablar es el esmalte. El esmalte es el tejido más duro del cuerpo humano. La dureza proporcionada al esmalte la va a dar la hidroxiapatita. Ahora, la dureza en toda la pieza dentaria no es uniforme. Esto se debe a que en toda esta pieza dentaria está formada por distintos tejidos. Entonces, Oetgen y McKay han dado cifras de microdureza a la pieza dentaria. Entonces, nos dicen, el cemento a este nivel, a nivel radicular, vamos a encontrar el cemento, tiene una microdureza de 85. La dentina radicular que encontramos en la parte interna, a este nivel, la dentina radicular tiene una microdureza de entre 115 a 130. La dentina coronaria normal, que está a este nivel, tiene una microdureza de 150. La dentina coronaria, pero desgastada, va a presentar una microdureza de 165. Ahora, en aquellas piezas dentarias que tienen una obturación, por ejemplo, una obturación de amalgama, tiene una microdureza de 150 a 390. En el esmalte, todo a este nivel, esmalte. En el esmalte, en su tercio interno, tiene una microdureza de 330. En aquellas piezas dentarias que tienen una obturación de porcelana, van a presentar una microdureza de 660. Ahora, en el esmalte, pero en el tercio medio, presenta una microdureza de 910. En el esmalte, en todo su tercio externo, presenta una microdureza de 2500. Si ustedes observan, la dureza no es uniforme en toda la pieza dental. Entonces, podremos decir que el esmalte es el tejido más duro del cuerpo humano.
¿Por qué? ¿Quién le proporciona esta dureza? La va a proporcionar lo que es la hidroxiapatita. Comportamiento de los dientes ante los agentes térmicos y eléctricos. Entonces, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo vendrían a reaccionar las piezas dentarias? Como hemos dicho en un principio, los dientes están formados por tejidos duros y tejidos blandos. Los tejidos duros, esmalte, dentina, cemento, son buenos conductores. En cambio, la pulpa dentaria, como es el único tejido blando y está muy inervada, hace que el diente cambie notablemente ante los influjos eléctricos y al cambio de temperatura externa. Entonces, en este momento se puede realizar un diagnóstico pulpar. Por ejemplo, en aquellas piezas dentarias sanas pueden reaccionar al frío y al calor, pero el dolor permanece mientras se encuentra el efecto causante y desaparece si retiramos al efecto causante. Pero cuando la pieza dentaria ya tiene un daño pulpar, este comportamiento de los dientes puede ser mayor, menor intensidad, puede ser duradero. Comportamiento del diente ante los rayos de Röntgen. Para poder hablar de estos rayos de Röntgen, vamos a hablar de una Röntgengrafía. La Röntgengrafía es una imagen formada por un conjunto de sombras de diferente intensidad, según haya sido el grado de absorción de los rayos del objeto a ser examinado. De ello refiere a que existen tejidos más o menos opacos. Ahora, también vamos a hablar de otro índice, que es el índice de la iluminación, establecido por Polya. El índice de iluminación expresa la cantidad de luz de examen que va a ingresar al objeto, pero de igual manera, la luz que ingrese al objeto de estudio no es la misma en toda la pieza dentaria, no va a ingresar la misma cantidad de luz en toda esta pieza dentaria. Por ejemplo, a nivel de la cámara pulpar va a ingresar un índice de 1. A nivel del periodonto tenemos un índice de 1. A nivel del cemento también encontramos el índice de iluminación de 10. A nivel de la dentina, que es toda la parte interna, tiene un índice de iluminación de 11. A nivel de la cortical ósea tenemos un índice de 11. En las degeneraciones cálcicas pulpares también vamos a encontrar un índice de iluminación de 12. A nivel del esmalte tenemos un índice de iluminación de 1. Entonces, cuando hablamos del índice de iluminación, vamos a hablar de la cantidad de luz de examen que va a ingresar al objeto. Pero esta cantidad de luz no va a ser la misma en toda la pieza dentaria. Por último, ¿cuál es la importancia legal del sistema dentario? ¿Ya? Cuando hablamos del sistema dentario, vamos a hablar de la odontología legal. La odontología legal viene a ser una rama de la medicina legal que trata de la aplicación de los conocimientos odontológicos al servicio de la justicia y a la elaboración de leyes correlativas a su especialidad. Entonces, es muy importante conocer cómo está formado nuestro sistema dentario, ya que también forma parte muy importante de la odontología legal. Gracias. Que tengan muy buenas tardes.